¿Te encantaría saber cuáles son los secretos para vender en network marketing? ¿Sabes cuál es la técnica que se usa para vender de manera exitosa? ¿Te encantaría enamorar a tu posible cliente para que quiera comprar tu producto o servicio? Esto y más habla el señor Adam Pease en su libro El arte de negociar y persuadir. Vamos a ello. Si quieres aprender lo esencial de los libros de motivación, desarrollo personal, empresas, marketing y demás, este es el lugar correcto. Emprendamos juntos esta nueva aventura en donde las estrellas serán los libros, yo seré el mensajero y ustedes serán los que recepcionarán, aprenderán y aplicarán esto a sus vidas. De esta manera te nutrirás con lo mejor de cada uno de ellos. Consejos, métodos, técnicas serán desvelados con un único fin, que es aprender de libros. Y es que lo bueno está por venir. Un nuevo episodio, una nueva cita. Bienvenidos a Mundo Libros. 3, 2, 1, empezamos. Muy buenas a todos. Bueno, hoy es un día en el cual vamos a hablar de un libro que me ha impactado. Recién lo acabo de terminar de leer y se llama El arte de negociar y persuadir de Alan Pease. Este libro básicamente trata de convencer a las personas de cómo deberían a los vendedores, específicamente a los vendedores, cómo deberían de actuar frente a un prospecto de cliente, pero en el network marketing, ¿sí? O sea, esta idea va a servir para todos si es que la adaptan, pero él habla exclusivamente o básicamente su experiencia la traslada al network marketing. Muy bien, uno de los primeros detalles del que él nos habla es de la ley de consecuencia. Es decir, él nos dice que, por ejemplo, que las situaciones que nosotros creemos, que a él lo llama juegos, ya, mientras más juegos nosotros creemos, simple y llanamente nosotros vamos a ganar más. Y si es que ganamos más, pues vamos a aprender a jugar mejor. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? ¿O qué es lo que el libro nos quiere decir con esto? Básicamente nos quiere decir que, por ejemplo, si es que yo empiezo a hacer llamadas telefónicas, ¿no? Si antes yo hacía una llamada telefónica, bueno, pues ahora yo puedo empezar a hacer 2, 3, 4 llamadas telefónicas. Mientras más llamadas telefónicas, mientras más juegos haga, muchísimas más personas me van a decir que sí. Y por lo tanto, mientras más yo haga este entrenamiento, bueno, pues las llamadas telefónicas me quedarán mejor, el speech que yo tenga me quedará mejor y por lo tanto yo tendré muchísimas más ventas de lo que sea. ¿Sí? Es por eso que él nos da uno de sus primeros consejos es hay que visitar a más gente, hay que conversar con más gente. Los prospectos de clientes que tú tienes o los posibles clientes que tú vayas a tener, tienes que visitarlos, tienes que hablar con ellos. Uno de los detalles que él también toca y habla en este libro es utilizar la ley de las medias. ¿Y qué es básicamente la ley de las medias? Saber exactamente cuántas son las personas que de un determinado grupo llegan al final a comprarte o a convencerse de que lo que tú les estás ofreciendo es lo correcto. Les pongo un ejemplo que está, por ejemplo, bueno, que está dentro del libro, es el 10, 7, 4, 1. Es un número al azar, ¿no? ¿Qué significa eso? Imagínense que yo contacto a 10 personas. De esas 10 personas, solo 7 son las que me dicen, bueno, sí, quiero una cita contigo. Pero de esas 7, por A, B, C motivos, hay 3 personas que me ponen algún pretexto, ya de repente que no pueden ir o simple y llanamente alguna condición que es poco probable que yo la acepte para que puedan reunirse conmigo, entonces simplemente se las desecha, por lo tanto tendría 4. A 4 personas yo estaría dándole mi speech de ventas. ¿Y por qué el uno final? Porque de las 4, solo una sería la que me dice, sí, ok, muy bien, voy a comprar tu producto. Imagínense que están vendiendo seguros. Y también imaginémonos que por cada venta que nosotros hagamos, ganamos, por ejemplo, $100 para poner una moneda de ejemplo. Es lo mismo con sus monedas que ustedes tengan o que ustedes utilicen. Y entonces, ¿qué significa esto? Que en realidad por cada cliente que yo tenga voy a ganar $100, ¿no? Significa que si yo he contactado a 10 personas, por cada persona que yo haga la llamada o que contacte, independientemente de lo que pase, yo voy a ganar $10. Entonces, mientras más personas yo contacte, muchísimo más dinero voy a ganar. ¿Sí? Entonces,
Ese es uno de los detalles. Otro detalle que hay que tener en cuenta es que si bien es cierto, bueno, yo logro, obviamente, y la media se hace cuando ya tienes una cierta cantidad de prospectos y tú puedes decir, oye, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, de 5 llamadas, de cada 5 llamadas que yo hago, esta es mi ley de la media que yo tengo. Hay otro detalle que él resalta mucho, ¿no? Dice que una vez que nosotros tenemos nuestra ley de media, pues simple y llanamente nosotros tenemos que intentar mejorarla. Y obviamente que va a mejorar con el tiempo por la ley de la consecuencia. Recuerden, mientras más juegues, más ganancias vas a tener y mientras más ganancias tengas, mejor tú vas a aprender a jugar. ¿Sí? Eso es uno de los puntos claves que nosotros tenemos que tener en cuenta en este libro. Pero ahora viene, sí, bueno, hasta aquí todo está bien, pero el detalle es cómo hago que esa persona me diga el sí. Entonces aquí viene la segunda parte del libro, efectivamente. Pues bien, entonces hay que tener en cuenta muy, muy, muy claro que de alguna manera, siempre en lo que uno vaya a hacer o en lo que uno hace, siempre tiene que prepararse, ¿no? Les pongo ejemplos. Si es que ustedes van a dar un examen, lo lógico es que ustedes estudien para ese examen. Bueno, si no estudian, nos imaginamos más o menos cuáles son las consecuencias, ¿no? Entonces, lo mismo en las ventas. Para ello, Alan Pease propone una serie de pasos en los cuales básicamente lo llama las 4 llaves del network marketing, ¿ya? Y empieza con básicamente romper el hielo. Eh, ¿Qué es romper el hielo? Básicamente en la primera etapa él nos dice que nosotros debemos hacer una autoventa, es decir, darnos a conocer a nuestro cliente, es decir, crear un ámbito, un contexto en el cual haya familiaridad, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere lograr con esto? Algo muy sencillo, que al final, mientras nosotros logremos que esta persona se quede encantada con nosotros como persona, pues va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos venderlo, nuestro producto, nuestro servicio. Les pongo un ejemplo también aquí. Imagínense que ustedes quieren vender algo, ya van a una persona y dicen, mira, ¿sabe qué? Mi producto es este y quiero que me compren. ¿Lo comprarían ustedes? La respuesta es la misma que yo tengo. No. Entonces, pero imagínense que llega alguien que les empieza a hablar de él, es decir, ustedes quedan encantados por cómo transmite su energía. Yo les aseguro que es muy probable que lo compren, no tanto porque ustedes necesiten eso, sino porque les cayó muy bien que simplemente van a comprarlo. Entonces, a eso se refiere la primera etapa de romper el hielo, o la primera llave. La segunda llave es descubrir el botón caliente. Aquí vamos a tener una serie de pasos con los cuales nosotros vamos a intentar hacer que el cliente se conecte con nosotros emocionalmente. Entonces, para eso nosotros vamos a tratar de encontrar el factor motivador primario de nuestro prospecto de cliente. ¿Qué sería o qué vendría a ser el factor motivador primario? Simple y llanamente vendría a ser aquella situación por la cual nuestro potencial cliente compraría nuestro producto o servicio. Por ejemplo, hablando del network marketing, podría ser, por ejemplo, tener ingresos extra, tener libertad financiera, tener, por ejemplo, muchísimo más tiempo para pasar con su familia, con sus amigos, con sus hijos en general. Por ejemplo, hacer un desarrollo personal o simplemente dejar una herencia para su familia que viene detrás de él, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esta serie de recomendaciones es buscar una pregunta. Nuevamente, repito, basándonos en el network marketing, por ejemplo, una pregunta clave sería, ¿sabes por qué la gente se une a un negocio de network marketing? ¿Sí? Y ahí en ese momento tú lo muestras una plantilla, una hoja, en la cual tú vas a mostrar los factores motivadores primarios que son los más comunes por los cuales esas personas elegirían esto, ¿no? Y ahí estará, pues, ¿no? Los ingresos extras, la libertad financiera, el tener más tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene una serie, lo que él llama las preguntas de oro, en donde nosotros, bueno, no nosotros, sino el cliente entra bueno, estar literalmente bajo nuestro dominio, ¿no? Entonces, la primera pregunta luego de que tú muestres esta lista va a ser, ¿cuál es tu prioridad número uno?
Supongamos que esa persona nos diga, mira, ¿sabes qué? Mi prioridad número uno es la libertad financiera. Muy bien, entonces nosotros preguntaremos, que viene la segunda interrogante acá, ¿no? ¿Por qué has elegido esa? Entonces esa persona nos responderá, no, bueno, yo he elegido la libertad financiera porque yo quiero ser o yo no quiero ser como mis padres. Normalmente en mi casa de lo que se hablaba siempre es de los problemas de dinero, de los problemas económicos y es algo que yo no quiero volver a vivir. Y bien, en esta tercera pregunta nosotros lo preguntaremos por qué es tan importante para él lo que eligió, ¿no? Como estábamos diciendo, si él habla de la libertad financiera, entonces le preguntaremos por qué es tan importante para ti la libertad financiera, ¿no? Entonces, él nos dará los motivos, las razones por los cuales para él la libertad financiera es muy importante o cuáles son los beneficios que traería la libertad financiera en su vida, ¿no? Y bueno, llega la cuarta y quinta pregunta que de alguna manera son las preguntas que van a hacer que nosotros nos involucremos más emocionalmente con el posible cliente, ¿sí? Entonces, vamos con la cuarta pregunta que literalmente ya empieza a hacer que la conversación se haga muy, muy, muy personal. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasaría si es que tú no puedes tener esta oportunidad? ¿O qué pasaría si es que tú no puedes hacer esto, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de no hacer esto? Bueno, pues entonces dirá, entonces simple y llanamente, pues yo tendré que vivir lamentablemente al igual que mis padres, tendré que tener la misma vida que llevaron ellos o tendré que vivir al igual que el resto de mis amigos. Entonces, luego de que él nos dé ese tipo de razones, nosotros entraremos a una quinta, que es, ¿por qué te preocupa tanto? La respuesta será respecto a la cuarta pregunta que nosotros le hemos hecho, ¿sí? Entonces, esos son los detalles que nosotros debemos de tener en cuenta. Nunca se olviden las 5 preguntas de oro que literalmente harán que ustedes puedan hacer que una conversación simple se vuelva una conversación potente para que ustedes puedan convencer a su futuro cliente. ¿Cuál es tu prioridad número uno? ¿Por qué has elegido esa? ¿Por qué es tan importante para ti? ¿Qué pasaría de no tener esta oportunidad o las consecuencias de no lograrlo? Y finalmente, ¿por qué te preocupa tanto eso? ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta eso. Ahora, hay dos situaciones que aquí no estamos tomando en cuenta. La primera es qué pasa si es que hay alguien que nosotros encontramos y nos dice, mira, ¿sabes qué? Y yo no tengo una prioridad, yo tengo dos, tres, cuatro, cinco prioridades. Bueno, pues entonces ahí nos quedan dos salidas. Y esas son las que plantea también el libro, ¿no? La primera es decirlo, sí, pues de las tres, cuatro situaciones o de las tres, cuatro, o de los tres, cuatro factores motivadores primarios que tú tienes, ¿cuál sería el más importante para ti? En el caso de que en ese momento diga, ya, por ejemplo, para mí lo más importante sería tener ingresos extras, allá, entonces nuevamente, ya estás ya en la primera pregunta, ¿cuál es su prioridad número uno? Y seguirían. Muy bien. Pero en el otro caso es que te digo, mira, ¿sabes qué? No, igual para mí esas tres, cuatro prioridades que yo te he dado, bueno, son las importantes. No, no te podría decir cuál es más importante que la otra. Bueno, pues en ese caso, simple y llanamente, a ese prospecto de cliente, déjalo pasar. Porque simple y llanamente, en el caso de que tú quieras venderlo, tú vas a necesitar muchísimo más tiempo. Y que eso es otro factor que implica o que va a hacer que tú ganes más o ganes menos dinero. Muy bien. El otro detalle que aquí tenemos que tener en cuenta es que qué pasa si es que, por ejemplo, nosotros al momento de hacerle la pregunta, esa persona dice, yo no tengo ninguna prioridad. Ya, en el caso de que te diga eso la persona también, deberías de dejarla pasar porque es muy probable que esa persona sea muy reservada y quizás esté antecediendo a situaciones en las cuales no quiere estar incómodo con las preguntas que tú le vayas a hacer. Entonces, simple y llanamente déjalo ahí y ya está. Esa es la segunda parte, ¿sí? En donde nosotros descubrimos el botón caliente y nosotros conectamos mentalmente a nuestro prospecto. Pues bien, entonces llega una tercera parte en donde nosotros vamos a aplastar el botón caliente. ¿Qué significa aplastar el botón caliente? Bueno, vamos a mostrar el plan. Vamos a dar la solución a su problema. Muy bien, él tiene el problema, quiere tener libertad financiera, ya nos dijo cuáles son los motivos por qué eligió eso, qué pasaría si no lo hace muy bien, pues entonces ahora es nuestro momento, mostrarle nuestro plan, qué es lo que nosotros le ofrecemos para que esta persona cumpla su verdadera o llegue a la libertad financiera que tanto desea, que tanto anhela, ¿no? Ese es el detalle. Ahora, tenemos que tener en cuenta también acá
que una de las maneras en las cuales vamos a poder terminar esta situación, es, por ejemplo, diciéndolo algo así como que, bueno, eso significa que si es que tú eliges eso, si es que tú eliges este plan, tú podrías, por ejemplo, tener la libertad financiera que tanto quieres, ¿no? Y hacer que tus padres, hacer que tu familia no tenga aquella situación que tú viviste de joven. ¿Sí me dejo entender? Entonces, es toda una manera en cómo nosotros podemos influir emocionalmente, no mentalmente, emocionalmente en las personas para que nos compren. Finalmente llega un cuarto punto en el cual nosotros vamos a querer obtener un compromiso, ¿no? Y ese compromiso es básicamente el que esta persona se comprometa y diga, bueno, sí, quiero tu plan. Hay un único detalle aquí que tienen que tener en cuenta. La respuesta que nos dé no puede ser ni mañana ni pasado mañana. Tiene que ser hoy. ¿El por qué? Es muy sencillo. Porque hoy lo has preparado mentalmente, emocionalmente, para que él esté conectado con la idea. Si es que tú dejas que esa persona, por A o B motivos, mañana recién te pueda dar esa respuesta, simple y llanamente, bueno, pues tu prospecto se enfriará, entre comillas, ¿no? Y quizá pensará más, tomará alguna otra opción, en fin, pero no te comprará. Entonces, tienes que buscar la manera de que hoy mismo te dé la respuesta. Hay otro detalle aquí que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, ustedes dirán, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el momento ideal en que yo le diga, mira, ¿sabes qué? Entonces, si me compras o si te convence esto, el momento lo decides tú. Cuando tú creas que tu cliente está enlazado tan emocionalmente con tu producto, bueno, pues ese es el momento ideal para hacer que se conecte contigo emocionalmente. Eso es básicamente el libro, la esencia del libro. Pero aquí también Alan Pease nos habla de habilidades que nosotros debemos de tener para causar una presentación de impacto, ¿no? La primera es construir puentes. ¿Cuándo vamos a construir puentes? Cuando, por ejemplo, cuando nosotros al hacer las preguntas de oro, esa persona tenga respuestas muy, muy, muy cortitas, ¿no? Entonces nosotros podemos complementar lo que esa persona nos diga o tratar de sacarle más información, por ejemplo, diciéndolo, entonces tú, o por ejemplo, lo que significa. Si se dan cuenta, para empezar, estoy alargando la última parte o la última vocal, lo que significa, entonces tú, por ejemplo, y luego de eso hacer un silencio. Ese alargamiento de la última vocal y ese silencio posterior que yo ponga hará e implicará que aquella persona, bueno, tenga que explayarse más y tenga que hablar, ¿no? Otro detalle que tenemos que tener en cuenta es asentir con la cabeza, ¿no? Es decir, así como que darle la razón, darle la importancia, darle el dominio a él para que esa persona se sienta cómoda con nosotros. O también tener frases como verdad, no lo cree, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. Otro detalle que tenemos que tener en cuenta, u otra habilidad que deberíamos de añadir acá, es añadir frases breves de ánimo, ¿no? Eso es, por ejemplo, frases como, ajá, de verdad, ¿sí? Y eso es básicamente por qué nosotros queremos conseguir esto. Pues imagínense que me está hablando, mira, ¿sabes qué? Y por ejemplo, a mí me gustaría, qué sé yo, cambiar la vida de mi familia, ¿no? Cambiar finanzas de mi familia. ¿De verdad? Lo otro es que nosotros tenemos que tener un control visual de nuestro cliente ya, y nunca se olviden que el 87% de la información llega por la vista, un 9% por los oídos y bueno, el resto por el resto de sentidos, ¿no? Otro Otra habilidad que nosotros deberíamos de tener en cuenta es el efecto espejo. Si ustedes pasan por cualquier sitio y ustedes ven dos personas que de alguna manera están sentadas de la misma manera, en la misma posición, por ejemplo, implica que una de ellas ha adoptado el efecto espejo de la otra y que las dos están conversando de manera relajada y que están en una conversación amena y de confianza. Entonces tenemos que también tratar de lograr ese tipo de detalles, ¿no?
Y una última habilidad que tenemos que tener en cuenta, y eso es ya para cerrar con broche de oro, es ir al mismo paso de entonación ni ir a la misma velocidad de conversación, ¿no? No es posible que tú hables, bueno, como diríamos en mi país, como matraca y que la otra persona, bueno, sea una persona tímida, que sea un poco calmada, no. Tiene que haber una compensación en ese sentido también. Bueno, pues este ha sido el libro de El arte de negociar y persuadir de Alan Pease, y nunca, nunca se olviden que un buen libro no solo puede cambiar una historia de vida, sino puede cambiar también las finanzas de tu vida, las finanzas de tu familia, y nunca se olviden de aprender. Todos los días de su vida deben de aprender. Muchas gracias.